lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Es la presencia de Dios, nos gozamos en ti. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Y bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Y bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria y solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Nos gozamos en tu amor. Y el Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Y la palabra de Dios dice: y todo lo que respire, alabe al Señor. Es su Espíritu Santo. Con todo de alegría me has ungido, con gozo en tu presencia danzaré, en medio del pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero y toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo gloria y majestad, Él es el Rey de Israel.
gloria y majestad. Él es el Rey. Y toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor. Dice toda gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Y todo su pueblo gritó, y todo su pueblo gritó, y todo su pueblo gritó, me ha hecho libre. Y toda la iglesia gritó, y toda la iglesia gritó, y toda la iglesia gritó, yo soy libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Él es el Rey de los cielos y la tierra. Glorioso Dios. Vamos, dile al Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz y mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz y mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Una vez más, díselo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz y mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el creador de los cielos, el creador de los cielos. Que siempre nuestra adoración, que siempre nuestro cántico sea para coronar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí, conectados con nosotros. Así que vamos a estar preparados para recibir la palabra de nuestro Señor Jesús.
Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos en esta tierra de alabar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, al Dios que es fiel y que es verdadero en cada uno de nosotros. Gracias, familia de la fe, gracias amigo, gracias amiga, por permitir que en tu casa, en el lugar donde te encuentres, recibas esta palabra y aún te hayas unido con nosotros adorando el nombre de nuestro Rey. Y también quiero invitarte a que nos unamos en oración, pidiendo la dirección y la bendición nuevamente de nuestro Dios. Oh Dios y Padre eterno, hoy hemos santificado tu nombre, hoy hemos dado loor y gloria al único digno de recibirla. Pero también, Señor, queremos pedirte que venga tu reino a nuestras vidas, a nuestros hogares, y que sea tu palabra trayendo libertad, trayendo vida, trayendo ese renuevo a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, guiando y aún trayendo luz a nuestro diario caminar. Por eso sensibiliza nuestros corazones y que sea tu palabra el pan de vida que necesitamos hoy. Gracias pues, Padre, y guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo invito a que busques en las Sagradas Escrituras al libro de Nehemías, Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 6. Y vamos a continuar leyendo la palabra de Dios, porque escrita está. Nehemías capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los partillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordados del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos,
por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. El tema de esta palabra es: el cansancio es inevitable. Y trayendo a memoria las grandes consecuencias del pecado, una de ellas del pecado es que nosotros íbamos a sentir el cansancio físico, el cansancio mental, y es algo que está en nosotros. Por eso el cansancio en nosotros es inevitable, cosa contraria de nuestro Dios, porque Dios es el único que dice la palabra que Él no se cansa, que Él no se fatiga. Y podemos decir o preguntarnos nosotros, en algunas etapas de nuestra vida, en lo que llevamos de existir, cierto que nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido sin fuerzas, y han llegado momentos donde hemos dicho: tanto trabajar, tanto trabajar, tanto esforzarnos, y no vemos el fruto de nuestro trabajo. Y ahí es donde llega el cansancio y empezamos a sentirnos síntomas de lo que produce el cansancio. Aquellos síntomas que son el sentirnos sin fuerzas, el sentirnos derribados, el sentirnos que estamos fracasados y que en nosotros no hay ningún aliento, y que aún nuestra salud es afectada a través del cansancio. Nuestro cuerpo siente los síntomas del cansancio. Lo sentimos a través de nuestro cerebro, que nuestro cerebro lo sentimos débil, lo sentimos sin fuerza, y tenemos lo que los médicos llaman el estrés. Y aún en nuestro corazón, aún en nuestra alma, entra lo que aún llaman los médicos la depresión. O sea que el cansancio es algo que toma todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, y afecta nuestras emociones. Y lo que te quiero decir en este momento es que el cansancio es peligroso, porque el cansancio
es el momento propicio para que tú y yo, en medio de nuestra fatiga, en medio de nuestros cansancios, el enemigo se aproveche y tomemos las peores decisiones de nuestra vida. ¿Todo por qué? Porque nuestro alma, cuerpo, cerebro se siente cansado y no vamos a tomar aquellas decisiones acertadas, aquellas decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios. Y es ahí donde nos equivocamos y podemos marcar nuestra vida a través de aquellas malas decisiones. Por eso dice la Biblia que Esaú, siendo el primogénito, cuenta la historia que llegó este hombre a su casa cansado, con hambre, y su hermano le propuso cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Y este hombre no valoró lo que tenía en sus manos. Era el hombre que estaba encargado de recibir la bendición del Padre y ser el heredero número uno de todo lo que el Padre poseía. Y cambió solo por un plato de comida su progenitura. A este hombre lo marcó esta decisión de por vida. ¿Todo por qué? Por causa del cansancio. ¿Cuántas cosas tú y yo, como Esaú, cambiamos lo divino por lo terrenal? Cambiamos lo eterno por lo efímero de la tierra. Algo que es eterno por algo que va a pasar en esta tierra. Porque qué triste es que así como Esaú cambió esa primogenitura por algo que sí fue en el momento de bendición para su cuerpo. Pero qué triste es que este hombre, por un simple plato de comida, cambió la bendición de por años y aún de su generación por un simple plato de comida. La causa fue el cansancio. Por eso hoy Dios nos quiere enseñar que el cansancio es algo inevitable. Es algo que tú y yo vamos a enfrentar. Es algo que tú y yo vamos a vivir en esta tierra. Pero Dios lo que quiere, lo que desea es que no seamos como Esaú. Que no nos dejemos de llevar por el cansancio y tomemos malas decisiones. Porque tú y yo, aún cansados de nuestro matrimonio, cansados ya con la pareja que tenemos que no quiere cambiar, nos dejamos de llevar por ese impulso que es el cansancio, por esa fuerza negativa que es el cansancio, y tomamos malas decisiones y tiramos por la borda aquel juramento que hicimos delante de Dios, que íbamos a separarnos con esa persona hasta la muerte, sin saber qué iba a ser el día de mañana, sin saber o imaginarnos Dios cuándo iba a cambiar esa persona. Pero solo por nuestro cansancio tomamos la peor y más mala decisión. ¿Cuántas veces aún en el ministerio, llevados por el cansancio, nosotros como pastores, que porque el pueblo no cambia, que porque el pueblo no se levanta, y nos cansamos de esa rebeldía en los corazones, nos dejamos de llevar por el cansancio y fácilmente renunciamos a la voluntad de Dios que nos dio en esta tierra, de ser pastores,
de ser esas personas emprendedoras, de ser esas personas luchadoras de ejemplo para que muchos nos vean en nosotros la luz de Jesús. Pero el cansancio llega a un punto de que en medio de ese cansancio tomamos la mala decisión de renunciar. ¿Cuántas veces aún hemos perdido un negocio solo porque en momentos de nuestras vidas esos negocios están en el momento pasando por momentos difíciles? Y llega alguien conociendo que estamos por momentos difíciles y se aprovecha de ese cansancio del negocio y nos ofrece un dinero, y nosotros se nos olvida lo que hemos luchado por ese negocio, lo que hemos recibido de ese negocio, y solo por un mal momento, por sentirnos cansados, renunciamos y entregamos ese negocio. Y después nos damos cuenta de aquello que perdimos, pero ya es demasiado tarde, porque lo entregamos a la primera persona que nos ofreció algo como si fuese la única solución. Familia de la fe, amigo que me estás escuchando en este momento, también te puedo hacer una pregunta. ¿Tú cómo ves la vida? ¿Cómo hoy estás viendo la vida que llevas? ¿Cómo la puedes catalogar? Podemos decir que la vida la tenemos y que nuestra vida es bonita, pero decimos, la vida es bonita, pero anteponemos que la vida muchas veces es difícil, que la vida es cruel, que la vida es dura. ¿Y sabes lo que estamos concluyendo? No estamos concluyendo que la vida es bonita, estamos concluyendo que la vida es de sufrimiento, que la vida es de dolor. Pero hoy te quiero hacer una invitación, que no mires la vida como algo bonito, sino que mires la vida como un camino donde hay que empezar a caminar, y al empezar a caminar hay que avanzar, y al mirar el camino, al mirar la vida como un camino, es cuando tú y yo empezamos a mirar que la vida tiene un destino final, y que tú y yo ya empezamos a caminar y que tenemos por frente ese destino final. ¿Y sabes qué quiero decirte? Que ese destino final es el reino de los cielos, y que en medio de ese camino, lo que Dios nos permite en el medio de que estamos caminando en ese camino, te voy a decir algo que es grande. Es la palabra aprender, cosa contrario de lo que es lo que tú y yo tenemos como significado de la vida, que es el sufrimiento y el dolor. No, lo que Dios quiere es que tú y yo tomemos la vida, y que la vida es un camino en el cual cada día vamos a aprender. Sí, aprender algo nuevo, aprender cada día cosas nuevas, aprender que en el proceso Dios nos va a dar la habilidad de aprender cosas nuevas, de experimentar pruebas, aún tristezas, aún sufrimientos, aún pérdidas, pero todo es con el propósito de aprender. Porque ese camino también puede ser y tener caminos difíciles, caminos o terrenos dificultosos,
Pero Dios lo que quiere es enseñarnos a que aprendamos a caminar por ese camino de dificultad, a que aprendamos a caminar y a aprender en que ese camino debemos de caminar en medio de la luz del día, y que no debemos caminar en medio de la oscuridad, porque si tú y yo caminamos en la oscuridad vamos a tropezar y nos vamos a desviar del camino. Debemos aprender cómo debemos comportarnos mientras caminamos hacia el destino final. Y aprender a comportarnos es no como las costumbres, dependiendo el camino. No depender de las costumbres, no depender de las ideas religiosas que en el momento nos encontremos en el camino. Es caminar conforme a la luz de las Sagradas Escrituras. Debemos también aprender que en el camino los atajos no son fáciles, y que esos atajos no nos van a hacer avanzar. Por el contrario, creyendo nosotros que vamos a avanzar, por el contrario, vamos a retroceder, y con el peligro de desviarnos del camino. Lo que debemos de hacer es caminar, caminar y caminar. No importa que aún llegue el cansancio, lo que importa es caminar seguros, con paso firme, paso seguro, para poder llegar a ese destino final que es el reino de los cielos. ¿Cuál es la invitación? Que avancemos, que avancemos, que no permitamos que en medio de nuestros cansancios nos detengamos, que en medio de nuestros cansancios tomemos malas decisiones. Por eso recuerda lo que Dios quiere hacer con nosotros mientras caminamos, es a que aprendamos. Eso es lo que hace un Dios que nos ama, un Dios que está con nosotros, que cada día aprendamos. Por eso dice la Biblia en el versículo 6, cuando Nehemías dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y claro, cuando tú y yo empezamos una tarea, empezamos una labor, cuando tú y yo empezamos algo, lo empezamos con ánimo, lo empezamos con empeño. ¿Y sabes por qué? Porque hay ánimo, ahí hay un deseo de conseguir un objetivo, y en ese objetivo está toda la energía, están todas las ganas, todo el deseo de llegar y alcanzar por esa meta. Por eso el enemigo, con su astucia, sabe que no es el momento indicado para atacarnos, porque el pueblo empezó a trabajar y construyó hasta la mitad del muro. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo tenía ánimo. ¿Para qué? Para trabajar. Por eso el enemigo, en su astucia, va a buscar el momento propicio para atacarnos, para pretender que en medio de nuestro caminar tú y yo nos desviemos. Y te quiero recordar lo que dice el versículo 19, y dice la Biblia que la obra es grande y extensa. La obra es grande y es extensa. Por eso tú y yo, como la obra es
grande y extensa, van a llegar momentos donde tú y yo nos vamos a cansar. Va a llegar el momento donde nos vamos a sentir débiles. ¿Y sabes por qué? Porque la obra es grande, porque la obra es extensa. Y para hacerme explicar es, cuando una mujer empieza a conocer la palabra de Dios, empieza a creer que su familia va a ser salva. Y esta es una obra grande y es una obra extensa, porque empieza a clamar por la salvación de sus hijos. Pero como la obra es grande y extensa, esto requiere de tiempo. Requiere, y vuelvo y te lo repito, requiere de tiempo. Donde necesitamos trabajar, trabajar y trabajar. Donde necesitamos extendernos con más fuerza cada día. Pero en medio de que el tiempo lo estemos atravesando, va a llegar el cansancio. Y en medio del cansancio van a llegar aquellas preguntas que tú y yo cada momento nos hacemos. Tanto orar y no veo la respuesta. Tanto interceder por mis hijos, por mi esposo, y no veo la respuesta. ¿Sabes qué estás sintiendo en ese momento? Cansancio. Y cuando llega el cansancio, empiezo a sentir desánimo. Y cuando yo estoy desanimado, ya no trabajo con el mismo amor que lo hacía al comienzo. Y ese es el momento donde el enemigo, y que es el Padre de gloria, reprenda a Satanás. Porque es el momento propicio para atacarnos. Porque él sabe que si nos ataca al comienzo, tú y yo, que somos de decisión, va a perder las fuerzas, va a perder el ataque. Y lo que Dios, lo que el enemigo sabe es que si nos ataca en ese momento, va a trabajar en vano. Es lo que va a esperar, que como la obra es grande, la obra es extensa y hay que trabajar, en el momento de no ver los frutos, es donde ahí nos va a atacar. Es donde ahí va a colocar cansancio, donde va a añadir cansancio a nuestro ser. Y ahí es donde nosotros desanimados vamos a empezar a tomar malas decisiones. Ahí es donde vamos a creer que no vamos a ser capaces de alcanzar lo que estamos pidiendo. Donde vamos a ver que el problema es muy grande, que la petición es imposible. Y esto lo trae, ¿sabes qué? El cansancio. Porque nos vamos a sentir débiles, nos vamos a sentir sin fuerzas para seguir trabajando, para seguir luchando por la meta. Por eso el peligro del agotamiento nos va a llevar a desvariar. ¿Y qué es desvariar? Cambiar de opinión. Cambiar de opinión, permitir que la duda entre en nosotros, permitir aún que la murmuración entre en nuestro ser. Porque recuerda, el pueblo de Dios estando en el desierto, un pueblo que estaba en el desierto y que Dios le proveía todos los días el maná. Ellos, sin trabajar en el desierto, del cielo recibían el maná. Pero el cansancio, ¿qué es lo que dijeron? Murmuraron de un pan liviano, donde no tenían que trabajar, donde no tenían que comprarlo, solamente lo recibían del cielo. Pero el cansancio los llevó a murmurar. Por eso te recuerdo, la obra es grande, la obra es extensa. El camino que tú y yo tenemos es grande y el camino que tú y yo tenemos es extenso. Por eso no te detengas.
Por eso, no tomemos malas decisiones a la carrera, que después nos van a causar lágrimas de haber tomado tan malas decisiones. Por eso dice el versículo 10: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Los acarreadores ya estaban cansados. Y dice la Biblia: y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Por eso, cuando tú y yo permitimos que el cansancio tome todo nuestro ser, que tome el control de nuestra mente, que tome el control de nuestro corazón, es el momento donde la fe no va a actuar. Es donde la fe la vamos a tirar por la borda, porque vamos a decir como este pueblo: no podemos edificar el muro, porque es la conclusión de un hombre, una mujer que está llevado por el cansancio. Y el cansancio nos lleva a sentirnos y a tener una mente derrotados, una mente imposibilitados. Es lo que está escrito, es lo que la palabra nos enseña. No podemos edificar el muro, cosa contraria de lo que nuestro Dios nos dice, porque Dios nos dice que lo que creamos en su nombre, que lo que pidamos en oración creyendo, lo vamos a ver, que lo imposible es posible. Por eso el cansancio es inevitable, el cansancio es peligroso, pero es nuestra naturaleza. Y Dios lo que quiere es que no nos dejemos llevar por las consecuencias del cansancio. Dios lo que quiere es que el cansancio nosotros lo podamos dominar, que nosotros podamos creer a la palabra de Dios, y que en medio de nuestros cansancios, lo que dice la palabra en aquel salmo conocido por muchos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando tú y yo sintamos cansancio, creámosle a la palabra de Dios que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y que Él ha prometido que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Por eso dice la palabra: venid a mí los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Es lo que tú y yo debemos de declarar en medio de los cansancios. Es profetizar el poder de la palabra. Es creer que soy hijo de Dios y que yo tengo el poder de la palabra de Dios. Pero cuando creemos al cansancio, vamos a decir: es imposible, no podemos edificar el muro. Esa es la gran diferencia cuando tú y yo nos dejamos de llevar por nuestros cansancios y tomar malas decisiones y creer a las mentiras del enemigo. Porque por grande que sea la obra y extensa, recuerda lo que Dios nos ha dicho: yo estoy contigo, yo estoy delante de ti, yo te guardaré, yo te protegeré y estaré siempre contigo, y no te dejaré y no te desampararé, dice el Señor. Cansados, avancemos. Cansados, creámosle a la palabra de Dios. Aún sin fuerzas, lo que hay que hacer es creer a lo que Dios ya dijo. Porque este pueblo se estaba sintiendo derrotado. ¿Y sabes qué es lo que verdaderamente también
nos hace sentir derribados. No tanto es el trabajo, porque hay que trabajar y el trabajo es bendición de Dios, porque Dios es un Dios que no contradice su palabra. Dios nos dio una labor en esta tierra, que cuidáramos del huerto. Nos dio el trabajo. O sea, el trabajo no nos va a llevar a malas consecuencias. Lo que nos lleva a que tú y yo estemos bajo la negatividad del cansancio son los escombros. Porque la Biblia dice que el escombro es mucho. Y yo te quiero aconsejar que cuando tú y yo empezamos una labor, la labor que era levantar los muros, y en ese momento levantar los muros de una ciudad significaba tener protección del enemigo. Y al levantar los muros había protección y había prosperidad. Y al haber un pueblo que tenía prosperidad y tenía protección, era un pueblo guardado. Y era un pueblo que se iba a multiplicar. Pero los muros estaban derribados y había que levantar nuevamente los muros para tener protección y tener prosperidad. Y estos muros estaban bajo ruinas y había que primero quitar los escombros. Y los escombros no se pueden quitar en un solo día. No se pueden quitar en una sola tarea. El escombro requiere de trabajo. Y vuelvo y te enfatizo: la tarea, la obra es grande y extensa y requiere de tiempo. Pero si no quitamos los escombros, los muros no se pueden levantar. Por eso hay que trabajar. Y como la obra es grande y extensa, hay que trabajar para quitar los escombros en medio y tener el sitio de trabajo limpio, para poder hacer la tarea que estamos encomendados. Los escombros son muchos. ¿Cuáles escombros están en nuestra vida? ¿Cuáles son los escombros que tú y yo no hemos quitado? Por eso, como no los hemos quitado, hoy estamos sintiéndonos cansados. Hoy estamos sintiéndonos sin fuerzas. Hoy estamos sintiéndonos sin esperanza. ¿Cuáles son esos escombros que no hemos quitado? Porque creemos que esos escombros son quitados en una sola tarea. Pero Dios, en su poder, nos hizo libres. Y somos tú y yo los indicados de quitar los escombros en medio de nuestro caminar. Porque somos tú y yo. Ya Dios nos libertó. Ya Dios nos perdonó. Ya Jesucristo hizo la obra imposible. Pero es la hora que tú y yo debemos de trabajar y quitar esos escombros para levantar los muros de esa ciudad, para que tenga protección y para que haya en nuestra familia prosperidad. Quitemos los escombros de nuestro pasado, de aquel pasado que solamente trae malos recuerdos,
de aquel pasado que solamente está en nosotros, las derrotas, las tragedias, aquello que lo que perdimos. Y oye, amigos, si tú y yo no quitamos ese escombro, vamos a sentir tan cansados que no van a haber fuerzas para quitar los escombros. Por eso tú y yo necesitamos una mentalidad renovada. Esa mentalidad de que verdaderamente en Cristo todo lo podemos. Que en Cristo todo lo podemos alcanzar. Aunque el enemigo se levante, porque el enemigo estaba planeando matarlos, asesinarlos. Pero en la mentalidad nueva es quitar los escombros de esas mentes negativas, de esas mentes incrédulas, de esas mentes que hay duda, para creer que con Cristo podemos quitar esos escombros y obtener la victoria. Y en medio de esa mentalidad es triste saber que los mismos judíos eran los que lanzaban aquellas palabras negativas. De todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Que es triste saber que aún personas que conocen la palabra de Dios, aquellos que están cansados, no viven por la fe, viven por las circunstancias. Y como están en medio de las circunstancias, están cansados. Y como están cansados, lanzan palabras negativas. No las oigamos, no las creamos. Es hora de quitar esos escombros, de cerrar los oídos a aquellas personas que nos van a robar el propósito. Que aunque son de nuestro mismo pueblo, pero son personas que están cansadas. Y que ellos no tienen la intención de quitar los escombros. Pero es el momento de oír la voz de Dios. ¿Qué tal los escombros de nuestro pecado? Aquellos pecados que todavía no hemos renunciado. Esos son escombros en nuestro caminar que van a impedir a levantar los muros, que van a impedir ese pecado, que las respuestas de Dios sean en nosotros. Por eso a veces nos sentimos cansados y decimos: es que Dios no me responde. Dios no responde. Es que el pecado no permite que recibamos la gloria de Dios. Por eso es hora de tomar decisiones. El escombro del pecado hay que quitarlo de nosotros para caminar en santidad y permitir que la obra sea reconstruida, la obra del Espíritu Santo en nosotros, y que esas murallas sean levantadas en lo alto. Por eso, para terminar, quiero alentarte, quiero animarte, quiero que hoy cambiemos toda esa mentalidad negativa y que miremos la vida como un camino que lleva a ese destino final, que es el reino de los cielos. Nehemías, aún cansado, le creyó a Dios. Nehemías, aún viendo el cansancio de su pueblo, de aquellas personas que Dios le había dado para que con él trabajasen, viendo el cansancio de ellos, le creyó a Dios. Y dice la Biblia, versículo 13: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos,
puse al pueblo por familias. Lo que hoy estamos viendo, hoy la iglesia está en las casas, o sea, por familias. Y dice la Biblia, con espadas, con lanzas y con arcos. Pero este ya no es el tiempo de anterior. Hoy es un nuevo tiempo donde vamos a cambiar la espada, las lanzas y los arcos. La espada, que es la palabra de Dios. Las lanzas, que es la oración. Y los arcos, cambiémoslo por la alabanza y la adoración a Dios. Por eso una persona que no esté cansada toma armas para luchar, espada, lanzas y arcos. O sea, la palabra de Dios, la oración y la alabanza en medio del problema. En medio de que la obra, aunque sea extensa, y la obra grande y extensa, creyendo que Dios está con nosotros. Y mira lo que sigue diciendo la palabra. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordados del Señor, grande y temible. Acordados de nuestro Dios, que nuestro Dios es grande y temible. Y lo que tú y yo estamos trabajando en medio de nuestros cansancios es para no detenernos. Es para no ser como un Esaú que perdió su primogenitura, perdió lo valioso por algo simple. Te quiero leer por lo que tú y yo estamos peleando. Y aunque estemos cansados, no renunciemos. Y mira lo que dice la palabra: y pelea por vuestros hermanos, pelea por vuestros hijos, pelea por vuestras hijas, pelea por vuestras mujeres, pelea por vuestras casas. Cansados, peleemos. Sin fuerzas, peleemos. Recuerda que Dios está con nosotros. Nuestro Dios es grande y es temible. Y la pelea, por eso dice el versículo 20 al final: nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Es en las fuerzas de aquel que nunca ha perdido una batalla, en aquel que tiene la victoria, en aquel que no se cansa y no se fatiga. Por eso, amigo, hermano, aprópiate de la palabra, creámosle a Dios, aferrémonos de su mano, creamos que no estamos desamparados y que Él alcanzado le multiplica las fuerzas y que esos escombros son derribados, son quitados y que juntos vamos a construir las nuevas murallas de esa ciudad fortificada, llamada Jerusalén, donde nadie la puede tocar, donde nadie la puede derribar, porque Dios está y estará con nosotros. Así que ánimo, pueblo, seamos como Nehemías, no seamos como un Esaú. Seamos Nehemías, que en medio del cansancio se levantó a pelear, se levantó a conquistar.
es lo que Dios quiere. Por eso ahí te invito a que oremos. Padre, gracias por permitirnos escuchar tu bendita palabra. Gracias, Señor, aún por permitir nuestros cansancios. Pero mayor es tu palabra, mayor son tus propósitos y mayor es el cumplimiento de tus promesas para aquel que en ti creemos. En aquellos que creemos que tú nunca nos vas a dejar y que nunca nos vas a desamparar. Por eso aquí estamos los cansados, para que hoy, Señor, multiplique nuestras fuerzas, para que aún no tomemos malas decisiones, sino que tomemos aquellas decisiones como Nehemías, que tú le pusiste en su corazón levantar los muros, y así como están en nuestros corazones, ver nuestra familia santificada, ver esta nación santificada, aún ver nuestros matrimonios unidos en amor, y no tirar todo por el cansancio, sino que en medio de nuestros cansancios levantarnos y pelear, porque tú eres quien pelea por nosotros. Por eso, Padre, aún perdónanos por dudar de tu palabra y aún por cambiar de decisión en medio de nuestros cansancios. Necesitamos tus fuerzas, mi buen Dios. Necesitamos caminar de día y avanzar por ese destino final que es el reino de los cielos. Gracias pues por multiplicar nuestras fuerzas, por dar fuerzas a nuestros lomos, porque en Cristo todo lo podemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, pueblo de la fe, ánimo. Aún en los cansancios, Dios está con nosotros. De Él es la pelea y con Él somos vencedores. Gracias por estos momentos, y que la gloria de Dios, la paz de Dios y la gracia del Dios Todopoderoso continúe sobre tu vida y sobre tu hogar hasta una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Hasta pronto.